un acercamiento a la expresión poética femenina de autoras representativas seleccionadas. El intento de encontrar las venas comunes que corren bajo la conformación de los imaginarios poéticos de la expresión femenina en nuestra América, como denominara el apóstol de la independencia cubana José Martí, a ese original territorio que se extiende desde el río Bravo hasta la Patagonia, es tarea importante para conceptuar la evolución temática y estética que presenta la poesía, sus puntos de contacto, rupturas y desafíos emprendidos por las mujeres a lo largo del tiempo, en sociedades que en muchos casos las han confinado a labores tradicionales que lastran sus ricas capacidades de expresión personal. Ellas han seleccionado la poesía como vehículo de expresión de sus rebeldías, anhelos y esperanzas por acceder al importante papel que necesita con urgencia la sociedad. El siglo XVII en nuestras tierras fue testigo del afianzamiento del sistema colonial español en América. En él, establecidas las formas de organización del dominio de la metrópoli en virreinatos, se producirá, asociado al enriquecimiento de los espacios más prósperos, el llamado barroco de Indias. En Perú y México, el advenimiento del barroco muestra ese lujo y esplendor alcanzados en estas zonas. Anima el panorama literario una creadora excepcional, la monja jerónima Sor Juana Inés de la Cruz, la cuarta voz más importante del barroco, la femenina de ese momento literario, poeta muy singular y anticipadora de los discursos de género de siglos posteriores que defienden los derechos de la mujer. Nos proponemos sustentar nuestras conceptualizaciones desde el análisis comparatístico intertextual de poemas de autoras representativas seleccionadas de diversas zonas geográficas con evidentes puntos de interconexión históricos, culturales y literarios. Pertenecen a México, Panamá, Argentina, el Caribe colombiano, este último un espacio con rica y desafiante lírica escrita hoy por mujeres que merece ser divulgada en el ámbito latinoamericano, y finalmente un grupo de textos de autoras cubanas donde se muestran inquietudes, esperanzas y visiones del mundo a lo largo de la construcción histórica de nuestra nación. Todas ellas han expresado y defendido sus concepciones y derechos con voz propia, original, vehemente y justa. El análisis de los textos seleccionados permiten apreciar las transformaciones operadas en el devenir, tanto en lo formal como en el tratamiento de lo temático, y su contribución a la conformación y enriquecimiento del imaginario lírico de nuestras tierras en ejemplos tanto de autoras consagradas por la tradición como de otras que se inician y vienen tomando un merecido espacio en el canon actual. Desde la selección realizada podemos valorar tanto la originalidad como las numerosas recurrencias presentes en los ejemplos que se traen y valorar los caminos que llevan hasta la construcción de la nueva expresión poética femenina hoy en nuestras tierras. Aunque resulte imposible precisar la primera voz, la que se perdió en la oscuridad del tiempo, cuántos talentos desconocidos, borrados, irrecuperables en los vericuetos de caminos anteriores, cuántos que no contaron con la fortuna de salvar su obra para la posteridad. El primero y más importante reconocimiento al discurso poético femenino latinoamericano llegado a nosotros en el ámbito de la lengua se encuentra en la obra de la monja Sor Juana Inés de la Cruz. Su lírica constituye un hito para nuestras letras al insertarse por primera vez una voz americana de mujer en el canon culto europeo del barroco literario como una igual, junto a voces imprescindibles de la expresión poética de la lengua, como lo fueron Luis de Góngora y Argote, Francisco de Quevedo y Villegas y Pedro Calderón de la Barca. Evidentemente, la mexicana imprimió esa impronta cargada de inteligencia, agudeza, profundidad y sensualidad que caracteriza a nuestras mujeres. Este trabajo persigue
determinar peculiaridades, marcas, características del discurso femenino hasta hoy, por supuesto esquemáticamente, así como proponer caminos de lectura y análisis perfectibles, posibles de enriquecer. Se busca definir peculiaridades de la construcción de imaginario desde la poesía, así como analizar rasgos representativos del canon presentes en textos de autoras de diversos espacios geográficos. Nos proponemos encontrar un camino para el análisis de una expresión tan rica, diversa y subjetiva, con infinitas posibilidades de lectura como la de la expresión lírica, que sirva para que desde nuestros pueblos podamos contribuir al cultivo de la sensibilidad y la defensa de las identidades de naciones que hoy corren a darse la mano como hermanas. Desde épocas tempranas el discurso de la mujer ha ocupado espacio de privilegio en la poesía de nuestras tierras, pero no caben dudas que la pionera en legitimar su manera de decir, reconocida en el mundo hispánico, fue, como hemos hecho alusión anteriormente, la monja mexicana Juana Ramírez de Santillana, la imprescindible Sor Juana Inés de la Cruz, donde en su obra encontramos una manera de expresión muchas veces sorprendente para la época. Es pionera en llevar sentires de las féminas a su poesía, así como superar la práctica creativa del verso como simple ejercicio intelectual para transparentar preocupaciones sobre la condición de la mujer, el paso del tiempo, las relaciones amorosas, la fugacidad de la belleza y los desafíos a enfrentar sin negar ni un solo momento su condición de monja. Es la primera, desde su condición de mujer, capaz, desde las celdas de su vocación católica, de construir en su lírica un imaginario del México virreinal que contenía las peculiaridades de esa sociedad de superficialidad, lujo y boato. Considero
que con ella se inicia el reconocimiento exitoso de un discurso poético femenino de nuestra América. El primer impulso, la primera voz que llega a nosotros, que se levanta en defensa de la condición y derecho de la mujer, que hoy pudieran parecer elementales a los descreídos, pero de un impacto para su época sin precedentes. Recordemos a la monja mexicana, cuando hoy muy recientemente se acaban de cumplir 370 años de su natalicio, ocurrido el 12 de noviembre de 1651. Escribió la 10ª musa. Este amoroso tormento que en mi corazón se ve, sé que lo siento y no sé la causa por que lo siento. Siento una grave agonía por lograr un devaneo que empieza como deseo y para en melancolía. Y cuando con más terneza mi infeliz estado lloro, sé que estoy triste e ignoro la causa de mi tristeza. Siento un anhelo tirano por la ocasión a que aspiro, y cuando cerca la miro yo misma aparto la mano, porque si acaso se ofrece después de tanto desvelo, la desazona el recelo o el susto la desvanece. Y si alguna vez sin susto consigo tal posesión, cualquiera leve ocasión me malogra todo el gusto. Siento mal del mismo bien con receloso temor, y me obliga el mismo amor tal vez a mostrar desdén. La obra de Sor Juana inicia el ya largo, decisivo y transitado camino del discurso femenino oculto en la expresión literaria latinoamericana. El texto anterior muestra, a partir del juego ingenioso de palabras, ideas y conceptos legitimados por el barroco literario, el acento personal que la autora imprime al tratamiento universal del tema del amor. Nos explica lo contradictorio de su estado de ánimo, un sentimiento que le embarga, pero para el cual considera no haber encontrado la explicación racional que ella desea. Lugar ganado en el romanticismo, que ha proclamado la aristocracia de la sensibilidad frente a la mediocridad de un mundo que viene avanzando a pasos avanzados hacia la modernidad, legitimando tópicos de la mujer ángel, suma de atributos etéreos, ideales, la muerte como fin trágico y la naturaleza sensible en consonancia con el alma de los personajes, el amor desbordado, indetenible, siempre interrumpido por la muerte. Este momento literario consigue construir un canon. Las visiones de la mujer en él no se limitan a lo externo y lo superficial. La más extraordinaria de las antologías de la literatura cubana, compilada y anotada por el maestro José Lezama Lima, de grata recordación entre todos los latinoamericanos, recoge en su tomo 2, referido al siglo XIX, este momento literario. En ella, el habanero selecciona la obra de 3 mujeres de esa etapa que se prolonga en Cuba hasta la década de los 80 de ese siglo, y de ellas las de dos personalidades emblemáticas de ese momento literario, en muchos casos contrapuestas con dudosa justicia dentro de nuestra historia cultural. Nos referimos a Gertrudis Gómez de Avellaneda y Luisa Pérez de Zambrana.
La Avellaneda desafió los convencionalismos de la época y como buena romántica vivió una vida personal azarosa y trágica, por la que fuera víctima de juicios prejuiciados por su condición de mujer. Sometemos a consideración uno de los sonetos emblemáticos de nuestra nacionalidad, Al partir. Perla del mar, estrella de occidente, hermosa Cuba, tu brillante cielo la noche cubre con su opaco velo, como cubre el dolor mi triste frente. Voy a partir, la chusma diligente, para arrancarme del nativo suelo las velas iza, y pronta a su desvelo la brisa acude de tu zona ardiente. Adiós, patria feliz, Edén querido, doquier que helado en su furor me impela, tu dulce nombre halagará mi oído. Adiós, ya cruje la turgente vela, el ancla se alza, el buque estremecido las olas corta y silencioso vuela. Así, la poesía de la Avellaneda enriquece las visiones de la mujer al entregarnos una nueva arista, en este caso referida a la conformación del imaginario de la nacionalidad, el reconocimiento de lo nuestro, la defensa de lo propio, el dolor que causa abandonar el terruño natal. El modo de expresión personal romántico se transforma, se depura de excesos y pasa a engrosar una de las vetas más refinadas, hermosas y gratas al gusto como la legitimada por el modernismo. Un movimiento que tuvo la trascendencia de romper el ritmo de las relaciones culturales entre América y España. Por primera vez fuimos con propuestas culturales poéticas de aquí a la antigua metrópoli. Había llegado la independencia intelectual postulada por el patricio venezolano Andrés Bello. Arribamos a nuestra mayoría de edad reconocida por un importante sector de la crítica. Los modernistas hacen gala de su sensibilidad ante la belleza, se expresan con una mayor perfección formal, van a los mitos clásicos desde los cuales aportan una nueva percepción. Refinamientos, cromatismos y policromías tienen su espacio en el canon que se inaugura. Todos ellos tienen su lugar, pero curiosamente sin dejar de manifestarse sensibles ante el drama humano de nuestras dolorosas repúblicas, como las denominará nuestro héroe nacional, el apóstol de la independencia, el más universal de los cubanos de todos los tiempos, José Martí, y buscan caminos para construirse en una alternancia de ideas diversas y hasta muchas veces contradictorias. De los dos, probablemente el primero haya sido el menos estudiado por parte de las voces más reconocidas de nuestra crítica. Creo que eso se debió a la novedad delirante de la propuesta de ruptura estética y del tratamiento temático de la vanguardia, frente a lo que representaba la de los posmodernistas. Sin embargo, es desde la estética heredera de la tradición, pero depurada de excesos, en la que se expresa una de las zonas más importantes y representativas de la lírica femenina, la llamada poesía de la mujer. El auge, la aparición volcánica del feminismo colocó en uno de sus primeros planos desde los inicios del siglo XX el tema de la mujer, su emancipación y lucha por conquistar uno de los lugares merecidos en el destino de nuestras tierras. La legitimidad de sus reclamos se expresará en sus discursos personales y la construcción de imaginarios desde perspectivas dirigidas a su liberación, objetivos todavía hoy pendientes de alcanzarse.
Ellas traen a la palestra, ofrecen nuevas miradas y legitiman con fuerza nunca antes vista temas como la mujer en la sociedad, la maternidad frustrada, la infancia, el hogar, el campo, el barrio. Ahí está la otra grande, nuestro primer Nobel de Literatura, la chilena Gabriela Mistral, a la que acompañan otras figuras como Delmira Agustini, Alfonsina Storni y la más longeva de todas, Juana de Ibarburu. Magia de la poesía, la expresión más humana, más sobria, al tratar a los problemas de la mujer sin estridencias, pero cargada de humanismo. Impera en la expresión de estas creadoras. También la lengua se transforma, enriquece y actualiza. En este grupo encontramos voces singulares, pero queremos referirnos a dos de ellas, la panameña Estela Sierra y la cubana Dulce María Loinás, Premio Cervantes. Hubo muchas otras por nuestra tierra y está en pleno apogeo la defensa de los derechos de todo tipo de la mujer. Intimistas, transgresoras, remueven los cimientos de una sociedad heredera del mundo burgués de la estabilidad, como lo había llamado en su autobiografía Stefan Zweig. Estas luchas en el campo de las letras alcanzaron su cota más elevada en la voz de esas poetas que legitimaron un discurso femenino duro, sensible, irreverente, renovador de género. Dieron un vuelco a la expresión lírica y se expresaron mediante un arsenal estético formal de eficacia probada, despojado de excesos. Una singular poeta panameña, Estela Sierra, consigue una de esas visiones entrañables al construir imaginarios expresados con inocencia y frescura, como de Canto al Campo, en Égloga, poema perteneciente a su libro Canciones de Mar y Luna de 1944. La aurora se contempla en su regazo, su falda rosa la despide del río, hay un cañaveral en desvarío que luce verde y piruetero lazo. La estrella de azahar cuelga su brazo del limonero duro de rocío. Hay un terreno que se ahuyenta el frío, ciñéndose a la luz en un abrazo. Una piragua va tras la lejana sinfonía del sol de la mañana, recortando en la orilla su silueta. Hay un inocente y delicioso regodeo en la construcción del imaginario rural, un campo que los posmodernistas trajeron a la primera línea al privilegiarlo como tema con otra nueva propuesta de visión. Hermoso poema, con un aprovechamiento de las policromías y el empleo de un lenguaje depurado con imágenes conceptuales logradas, podemos disfrutar en Vigilia del Alba. Traía el alba enredada en sus ojos la vigilia, qué violeta en sus ojeras, qué marfil en sus mejillas. Desnudó sus blancos hombros con su sonrisa tímida, como azularon sus venas por el pesar que sentía. De gris vistió sus ensueños, pura humildad de los días, y el viento plegó sumiso las campanas de su risa. Traía el alma enredada en sus ojos la vigilia. Su dominio del oficio puede apreciarse con nitidez en otro de sus textos, estructurado en interrogaciones retóricas, versos pareados, con una concentración del lenguaje desde el que se expresan las más íntimas preocupaciones de la autora, que parecen anticipar los procedimientos parrianos posteriores, con un evidente tono conversacional de estirpe vallejiana, titulado ¿Para qué? ¿Para qué asomarse a la pupila del mar si en ella solo hay cielo? ¿Para qué asomarse a la pupila del cielo si en ellos solo hay mar? La luz se ha llevado en sus hombros la esmeralda de mi pensamiento. ¿Para qué quiero la luz que se llevó mi esperanza? Pero la labor de Estela Sierra no se limita a la creación poética. Muy interesante resulta su conferencia titulada Palabras sobre Poesía, pronunciada en 1948
por los puntos de contacto muy avanzados que defiende sobre un concepto de la lírica en el que encontramos recurrencias con ideas que sobre el mismo tema se asumen en Cuba, especialmente por José Lezama Lima, enmarcados en lo que posteriormente se denominara trascendentalismo, una de las vertientes más visibles del posvanguardismo. Recordemos que la construcción de imaginario de esta vertiente suponía encontrar las esencias que se hallaban tras lo aparencial, lo externo, lo inefable. Dijo Estela Sierra. Definir la poesía. Desde Becker, el de, entre comillas, poesía eres tú, y mucho antes de Becker, se le ha tratado de explicar de infinitas maneras. Pero lo cierto es que casi todas son eufemismos, pues tal vez el único modo de definirla sea asirla entre sutiles redes, con lo que cada poeta será veraz, puesto que la poesía tiene para cada uno su verdad. Y más adelante continúa. En toda poesía hay una misteriosa realidad. El misterio es el que el poeta aprende del infinito. El poeta busca anhelante apresar la poesía. Lograrlo es su más cara ilusión. Reconozcamos, sin embargo, que la poesía se apoya en el poema, quedando como una forma de huida. Este ensayo merece una lectura actualizada por lo mucho que nos puede aportar al conocimiento de los misterios de la lírica, sus conceptos, modos diversos de construcción y análisis, así como la estética que lo sustenta. La habanera Dulce María Loynaz, nuestro flamante Premio Cervantes, es uno de los más importantes y entrañables mitos culturales de la nación. Imprimió aires renovadores a la lírica en el siglo XX, cuando a la excelencia formal agregó la entraña humana y su visión peculiar de la mujer, que brindaron servicio inestimable a la renovación del proceso de construcción de este tipo de texto. En noviembre de 1992 accede al Premio Cervantes, acontecimiento que la traería nuevamente al centro de la vida cultural cubana. La hija del general Loynaz, autor del himno invasor, cantado durante nuestra guerra de independencia, se había mantenido durante años en silencioso anonimato por voluntad propia. Recibía ahora un reconocimiento de las letras de la lengua por una actividad de altos logros expresivos. En 1937, la revista bimestre cubana de la Sociedad Económica de Amigos del País publica uno de sus textos cardinales, Canto a la mujer estéril, donde se inscribe con su voz singular en la tradición del canto íntimo y el tono confesional, legitimado ya como uno de los caminos que asume la poesía de la época. Ya Dulce María había aparecido en las dos antologías más importantes publicadas sobre la poesía en Cuba. En este poema al que hemos hecho alusión, Canto a la mujer estéril, dice Dulce María: madre imposible, pozo cegado, ánfora rota, catedral sumergida, arriba, agua arriba de ti y sal. Aquí emprende una conceptualización de la mujer que tenía sus claves en la maternidad frustrada posmodernista, pero por la excelencia que alcanza su lenguaje, por momentos, desde lo intuitivo, irracional y lógico, la entronca con las poéticas vanguardistas. Un grito desgarrador atraviesa el poema. Unos versos expresan la tragedia personal de la mujer estéril. Se te quema el amor y no calienta tus frías manos. Se te quema lentamente la vida y no ardes tú. En 1953 publica Poemas sin nombre, colección de 124 textos que aparecen identificados por números romanos. Aquí encontramos el transitar de la poeta por caminos nuevos, algunos muy próximos a una concepción postvanguardista, antipoética, parriana, textos desprovistos de adornos, llenos de poder de sugerencia, evocación y carga lírica, transitando por una manera de expresar que muestra como todos los buenos poetas se abre a nuevos caminos expresivos, a cierta inconformidad
con los procedimientos empleados en su creación anterior, así como a la búsqueda de una expresión más directa. Una de esas breves construcciones puede ilustrar nuestra afirmación. El poema 111, donde expresa: he ido descortezando tanto mi poesía que llegué a la semilla sin probarle la pulpa. Aquí expresa un arte poético que privilegia la esencialidad, la contención característica de estos textos. Es una mujer de expresión segura que sorprende a cada paso por su lirismo original, apreciable en textos como en el poema 106, donde expresa: el agua que se queda detrás del río descansa, pero nunca será mar. O en el 78, poema de ausencias, contraste, diálogo, donde formula un iluminador antipoético. Y esa luz, esto sombra, sorprendente, desgarradora, dirá en el poema 22, apasionado y febril como el amor de una mujer fea. Y en el poema 71, hasta en tu modo de olvidar hay algo bello. Creía yo que todo olvido era sombra, pero tu olvido es luz, se siente como una viva luz. Tu olvido es la alborada borrando las estrellas. Son poemas que por su brevedad y conceptualismo sorprenden por la iluminación que producen. Muestran a una mujer madura que explora y frecuenta nuevos caminos originales de expresión. Otro de sus textos importantes es Últimos días de una casa, aparecido en 1958. Se destaca nuevamente el lirismo de las visiones de las cuales se construye el poema. En ella aparece el mar, importante clave de insularidad y cubanía, inmenso espacio de evocación y recuerdo que conserva y despliega nostalgias que se ha mantenido en nuestros poetas de hoy. Nadie ha cantado con mayor profundidad y fuerza que Dulce María Loynaz el tema del crecimiento de la ciudad moderna y sus consecuencias, como lo ha hecho en este poema en 1958. La autora declara con dolor y melancolía cómo el crecimiento y la modernización de la ciudad se ha interpuesto entre sus más íntimas y añoradas visiones de un vedado casi rural para la época. Ido, antigua propiedad de su familia materna, cuando los nuevos edificios levantados se interrumpen la visión de la poeta con el mar, dice Dulce María. Es triste confesarlo, pero me siento ya su prisionera, extranjera en mi propio reino, desposeída de los bienes que siempre fueron míos. No hay para mí camino que no tropiece con sus muros, no hay cielo que sus muros no recorten. Haciendo de él el botín de guerra, las nuevas estructuras se han repartido mi paisaje. Del sol apenas me dejaron una ración minúscula y desde que llegara la primera puse en fuga la orquesta de los pájaros. Cuando me hicieron, yo veía el mar, lo veía naturalmente, cerca de mí como un amigo y nos saludábamos todas las mañanas de Dios al salir juntos de la noche, que entonces era la única que conseguía poner entre él y yo su cuerpo alígero, palpitante de lunas y rocíos. Ahora ya hace mucho tiempo que he perdido también el mar. Perdí su compañía, su presencia, su olor que era distinto al de las flores y acaso percibía solo yo. Perdí hasta su memoria. No recuerdo por dónde el sol se ponía. No acierto si era malva o era púrpura el tinte de sus aguas vesperales, ni si alciones de plata le volaban sobre la cresta de sus olas. No recuerdo, no sé. Yo que le deshojaba los crepúsculos, igual que los pétalos de rosa. Tal vez el mar no exista ya tampoco, o le hayan cambiado de lugar o de sustancia y todo el mar, el aire, los jardines, los pájaros, haya vuelto también de piedra gris, de cemento sin nombre, cemento perforado. El mundo se nos hace de cemento. Cemento perforado es una casa. El mundo es ya pequeño, sin nadie que lo entienda. Para hombres que viven, sin embargo, en aquellos sus mínimos taladros, hechos con arte que se llama nueva,
pero que yo olvidé de puro vieja cuando la abeja fabricaba miel y el hormiguero, huérfano de sol, me horadaba el jardín. Sin dudas, uno de nuestros grandes poemas. Nadie ha cantado de manera más atenta, con más sentimiento y pasión, la construcción, las transformaciones de una ciudad. Su lenguaje ya anda por otros caminos, es intuitivo, irracional y lógico. Se ha recuperado para conformar su discurso poético actual lo mejor y de mayor alcance del vanguardismo, y nos ha legado otras aristas a las nuevas, a la construcción del imaginario poético de la ciudad. Mujer de sensibilidad y convicción, de férreas decisiones y fuerte carácter, de una muestra personal valiente y original de cubanía, de apego a su tierra, de su amor por lo nuestro. A lo largo de su vida luchó por defender a Cuba, las conquistas de la mujer del pasado siglo y nuestros más sagrados valores, y que, como todos los loinás, fieles al legado de su padre, el legendario general de nuestra guerra de independencia, muere en su patria en 1977. Otra poeta, la matancera Carilda Oliver Labra, Premio Nacional de Literatura, se da a conocer en un poemario titulado Al sur de mi garganta, conformado por sus textos más cercanos a la tendencia neorromántica, intimista, estética desde la cual inicia su producción. En su obra puede apreciarse el interesante proceso de evolución de neorromántica intimista a conversacional, en una lírica que gana profundidad y originalidad. Su poesía viene adquiriendo un tono desenfadado, transgresor, sin medias tintas, se expresaba como mujer con todo un erotismo muy personal y con una profundidad en el tratamiento de otros temas que la referencian como una importante renovadora de los modos de decir y de mucho impacto en la lírica posterior. Tópicos de su poesía después se continuarán en la lírica posterior: la reafirmación de la condición de la mujer, el tratamiento erótico absolutamente desenfadado, el tono personal que imprime al tema del amor y hasta ciertas dosis de humor que nos muestra la poeta como mujer desprejuiciada y amante de la vida plena. En Muchacho loco, cuando me miras, dice Carilda con un marcado lenguaje coloquial, no exento de poesía y tono conversacional, empleando una estructura irregular. Muchacho loco, cuando me miras solemnemente de arriba abajo, siento que me arrancas, tiras y tiras de mi refajo. Muchacho cuerdo, cuando me tocas como al descuido la mano, a veces siento que creces y que en la carne te sobran bocas. Y yo, tan seria, tan formalita, tan buena joven, tan señorita, para ocultarte también mi sed. Y te hablo de libros que no leemos, de cosas tristes del mar con remos, te digo usted. Más personal resulta todavía en cuanto al tratamiento del tema, también con abierto tono conversacional, a la vez que confesional, su enunciación de la experiencia amorosa en el soneto titulado Te mando ahora a que lo olvides todo. Te mando ahora a que lo olvides todo, aquel seno de nata y de ternura, aquel seno empinándose de un modo que te pudo servir de tierra dura, aquel muslo obediente pero fiero que venía de sierpes milenarias, aquel muslo de carne y de me muero convocado en las tardes solitarias, aquel gesto de echarme en la locura, aquel viaje de amor de mi cintura, aquel gusto a la piel, alirio extraño, aquel pequeño nombre bajo el nombre, aquel pecado de volverte un hombre en el vicio feliz de hacerme daño. Todo ese erotismo femenino tan típico de la autora se encuentra muy claramente expresado en la propuesta final de textos que sometemos a su consideración. Escribió en Anoche. Anoche me acosté con un hombre y su sombra. Las constelaciones nada saben del caso. Sus besos eran balas que yo enseñé a volar. Hubo un paro cardíaco. El joven nadaba como las olas.
era tétrico, suave, vivimos ese rato de selva, esa salud colérica con que nos mata el hambre de otro cuerpo. Anoche tuve un náufrago en la cama, me profagó el maldito envuelto en Dios y en sábana, nunca pidió permiso, todavía su rayo láser me traspasa. Hablábamos del cosmos y de iconografía, pero todo vino abajo cuando me dio el santo y seña. Hoy encontré esa mancha en el lecho tan honda que me puse a pensar gravemente, la vida cabe en una gota. También el tema del exilio, de la visión de la isla de la lejanía, de tan antigua tradición en la cultura cubana como hemos abordado a lo largo de este trabajo, entendido como una clave de insularidad, está tratada en el poema siguiente, que ilumina una arista muy diferente. La tierra. Cuando vino mi abuela, trajo un poco de tierra española. Cuando se fue mi madre, llevó un poco de tierra cubana. Yo no guardaré conmigo ningún poco de patria. Las quiero todas sobre mi tumba. La vanguardia latinoamericana, la posvanguardia y las neovanguardias poéticas, aunque pudieran parecer tomadas por los hombres, tienen un grupo de mujeres memorables que se expresarán desde una manera muy original en rupturas conceptuales, formales, lingüísticas, vocabulario renovado, que da espacio a expresiones hasta este momento no legitimadas por la poesía, prevalencia de lenguajes coloquiales no exentos de lirismo, espacios para la palabra cotidiana en el acto poético, sin abandonar las conquistas de la imagen intuitiva, irracional e ilógica, rupturas que implican el abandono del metro, la rima, aunque también pueden volver a ellas. Una argentina impuso su tono personal a la lírica, que influyó mucho en la producción de los jóvenes poetas de los 80 y los 90, al ser considerado hoy uno de nuestros más significativos mitos culturales. Es Alejandra Pizarnik. Controvertida, polémica, su poesía se caracteriza por un hondo intimismo, una severa sensualidad y una experimentación que tocó muy fuerte a los poetas del período. En el poema que damos a continuación, reflexiona de manera personal sobre la creación. Observen los procedimientos formales empleados, versos carentes de rima uniforme y de métrica, abandono de mayúsculas y signos de puntuación, ciertos ilogicismos, empleo del lenguaje coloquial sin excluir el lirismo. Poema a mi papel. Leyendo propios poemas, penas impresas, trascendencias cotidianas, sonrisa orgullosa, equívoco perdonado, el mío, es mío, leyendo letra cursiva, latir interior alegre, sentir que la dicha se coagula, o bien o mal o bien, extrañeza de sentirse innatos, cáliz armonioso y autónomo, límite en dedo gordo de pie cansado y pelo lavado en rizosa cabeza. No importa, es mío, es mío, es mío. De construcción antipoética de estirpe parriana es el poema que presentamos a continuación, donde además de la ausencia de signos de puntuación y del ilogicismo del lenguaje coloquial, está desprovisto de adornos. Textos como estos tuvieron gran impacto en los poetas de generaciones posteriores. Solo un nombre. Alejandra, Alejandra, debajo estoy yo, Alejandra, y así termina el poema. La presentación de ejemplos pudiera resultar interminable. Las mujeres continúan la construcción de un camino personal en la lírica que se mantiene a lo largo del tiempo hasta el siglo XXI. Ningún tema les resulta ajeno, son tratados con diferente percepción, de modo inusual, y reflexionan sobre ellos. Pero nada ha cambiado en su sensibilidad personal, expresiva, humana. Siguen mostrando una percepción del mundo y de la construcción de imaginarios muy ancilar, donde pretenden indagar en lo que se esconde más allá de lo aparencial, sensitivo, lo que está delineado por y desde lo intangible. Proceden de diferentes espacios geográficos del continente, de zonas poéticas antes prácticamente innombradas. Algunas han sido seleccionadas para sustentar una parte de las tesis de este trabajo y merecen modos de lectura actuales. En las más recientes creadoras
sorprenden los lazos de interconexión que se descubren cuando se emprende un trabajo como este, que supone el empleo de ejes intertextuales, desde donde afloran tantas recurrencias y perspectivas comunes en ese importante y original grupo de creadoras. Quiero referirme a un grupo de poetas del Caribe colombiano, en particular a la obra de una de ellas, a la que ya le ha llegado indetenible el reconocimiento, galardonada con el premio Eduardo Cote Lemus, la poeta de Montería, Ela Cuavas, que en Erótica del amor intocable presenta su manera desprejuiciada de emplear el amor ausente, alejado de convencionalismos y falsedades. Dibujo tu cuerpo entre las pesadas sábanas que parecen nubes, cuerpo de niño que no conoce el vaivén de las olas, tu cuerpo sin tiempo que espera una noche, un rayo de sol, un canto de ave para despertar, para perderse en un vientre, quizá el mío o el de la niña que canta a la orilla del mar. Te busco transparente entre dos músicas lejanas, desdibujado por el vino, liviano de deseo, anclado en la noche te busco para despertar del sueño. Y con deseos de escribirnos, expresa esa sensación del poeta, esa necesidad de encontrar la palabra, la expresión adecuada que permita atrapar en el acto creativo el amor, la escritura capturando sentimientos personales declarados, el amor verdadero como fuego que devora. Quiero escribir y mi mano no obedece, trazar los pasos que me conduzcan a un laberinto menos terrible, comer ese fruto desgarrado de mi boca de fuego, pero mi mano se acostumbró al retorcido sentido y al sacrificio del árbol que habita el huerto prohibido. Ángel de sombra, esta noche robaré tus palabras para encender mi estrella a la hora que adivinas, porque tú no sabes del dolor de los tendones, ni de la madrugada que se estaciona en los ojos. Quiero escribir y entonces toco tu lengua y mis manos se queman. Con mis manos, ahora ceniza, empezaré el primer verso. Cuba no es ajena a los modos de escribir anticonvencionales, desafiantes de las nuevas perspectivas, de las cuales nos presentan temas universales y que muestran insólitas asociaciones, miradas donde se sigue empleando con mucha eficacia un lenguaje coloquial y la explotación de diversas aristas de los imaginarios en el discurso poético. Ellas, de manera evidente, han consolidado una estética sólida. Un ejemplo de ello lo damos a continuación. Alguna definición muchas veces repetida. Autora Yanelis Encinosa Cabrera. A Voltaire, que también lo supo. Se sabe que nadar es un país, mojarse de golpe en las inciertas aguas de un mundo mejor posible, mirar atrás con el ojo pequeño cuando la frente es demasiado amplia, desterrarse, despeñarse. Se sabe que volar es un continente, flotar de levedad en nubes soportables, de no saber cultivar la huerta, mirar abajo con el ojo pequeño cuando la frente es demasiado amplia, alentarse, alejarse, nadar, volar, cruzar la orilla, tropezar con otra en cualquier morada, mirar el frente con el ojo empequeñecido cuando la espalda es demasiado amplia. Hoy alguien siente que partir es regresar, estar siempre desde el principio. Otra autora, Jamila Medina, da su perspectiva personal sobre el tema de la emigración en Pielagada. La isla es un estrecho tajo. La gente se arremolina a sus costados a saborear el infinito. La peor enfermedad de sus habitantes sobreviene cuando añoran volar. Y finalmente, una visión transgresora, irreverente y llena de desenfado sobre la mujer, con una simpática dosis de humor y desafío, nos dan dos poetas que seleccionamos a continuación. Dice Ánice Figueroa Oñate, en 2 décimas sin límites entre cada estrofa, que no titula. Malabarista del sueño, decana de la bohemia, filantrópica epidemia
que sobrevive sin dueño, inútil en el empeño de domar la rebeldía a guitarra y poesía. Soy la cruz para Pilatos, la luna para los gatos, para Dios la cofradía. Pero regreso a la cama, soy de otra clase social, la ramera intelectual que entre Vallejo y Lezama apuesta sus senos, ama, conspira con la marea. De Mataria a Atenea será cuanto deba ser antes que ser la mujer que se supone que sea. Y Chatila Valdés nos deja este desafiante recado en el contestador. No uso bloomer, nadie quiere salir conmigo, tienen que ver pornografía para recordarme. Agítenme antes, soy un frasco que no venzo, estoy en manos con los niños, estabilizo, reactivo la energía. Conclusiones. A partir del sistema de poemas que hemos presentado, puede apreciarse la evolución y los valores en esos textos que estas autoras escriben cada día, mujeres que luchan contra el verso hasta dominarlo y aportan percepciones e imaginarios con evidentes y múltiples visiones comunes en la lucha por el espacio que se merecen. Ningún tema les es ajeno. Los tratamientos se intensifican a medida que corren los años. Son mujeres muy atentas a los cambios de distinto orden que se operan en la poesía, tanto temática como formalmente. Se destacan sus textos por lo profundo del contenido humano. Desde el punto de vista formal, son numerosas las variantes de versos y recursos que se emplean, aunque resultan dominantes el versolibrismo, las líneas versales, mientras que a inicios del milenio se observa un retorno en algunos casos a estrofas clásicas, en muchos casos transformadas. Elemento importante lo constituye la construcción de imaginarios desde su perspectiva personal. Queremos por último felicitar a los organizadores del evento por la elevada calidad alcanzada por el mismo. Esperemos que a partir de él se abran múltiples posibilidades de diálogo, cooperación e intercambios académicos entre nuestras diversas instituciones académicas. Muchas gracias.